Todos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar este conversatorio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este momento y por este espacio que tú nos permites seguir profundizando en el misterio del amor y la vida, en el misterio de la existencia, en la vida como un don que se nos es dado para entregarlo a los demás. Durante esta conversación, Señor, te pedimos que nos sumerjas en tu amor para que sea desde ese amor que podamos sentirnos plenamente seguros en el trabajo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, por la intercesión de nuestra Santísima Madre María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar un poco sobre cómo responder a los retos ideológicos que el mundo nos está dando actualmente. Pero en este caso en particular quiero que hablemos en cómo trabajar con la persona humana. Personas que tal vez se han visto envueltas por estas ideologías y que han creado algún tipo de desorden o algún tipo de herida en su propia identidad y que hoy tal vez están buscando un lugar en la iglesia y no lo encuentran. Un primer paso que tenemos que tener en cuenta es encontrar la gracia del encuentro. Es aprender a estar desnudos y sin vergüenza ante la otra persona. Porque ver no es mirar. A veces ver es permitir que el otro me mire y me diga algo sobre sí mismo y sobre mí. ¿Verdad? Como se dice en inglés, intimacy, into me, sí. Es dejar que el otro me vea desde adentro al mismo tiempo que yo le encuentro ahí. O sea, ver es encontrar. No desde la distancia, sino desde la cercanía que toca el alma. Es encontrar al otro. Esto significa dejar que su vida me interpele, que su historia me cruce el corazón y que su dolor, su búsqueda y su verdad resuenen dentro de mí. El encuentro, hermanos, realmente transforma porque rompe el velo de la indiferencia y de la autosuficiencia también. Ver es salir de mí para entrar en el mundo del otro. Y eso exige coraje, porque hoy todo nos empuja siempre a estar a la defensiva. Vivimos en un mundo completamente polarizado, en una cultura que grita más de lo que escucha, que separa más de lo que une, que cancela en vez de comprender. Estamos ante un cambio de época, no solamente una época de cambios, sino un cambio de época. Y como nos enseña, por ejemplo, Gaudium et Spes, documento del Concilio Vaticano II, el discernimiento cristiano comienza leyendo los signos de los tiempos, es decir, mirando la realidad con ojos llenos de fe, compasión y lucidez. Y cuando nos tomamos el tiempo de ver de verdad, de escuchar profundamente, podemos hablar el lenguaje del otro, no para manipularlo, sino para que el evangelio le llegue en un idioma que le sea cercano, encarnado, un lenguaje vivo. Es como cuando vamos a conocer a alguien que de pronto nos llama la atención, que nos gusta, pero esa persona tal vez habla otro idioma, es de otro país, es de otra cultura. Bueno, un primer paso es querer aprender su lenguaje. ¿Para qué? Para comunicarme con esa persona. Eso es, de ahí nace, de esa actitud nace la empatía, y desde ahí podemos comenzar a sanar las heridas más hondas del corazón humano. Imagínate por un momento, ¿verdad? Conoces a alguien, pero su lengua materna no es la tuya. ¿Qué harías? Nuevamente, lo más probable es que, movido por el amor y el deseo de una conexión más profunda, comiences a aprender su idioma, no por obligación, sino porque el amor siempre busca hablar el lenguaje del otro. Porque cuando alguien te importa de verdad, quieres llegar a su corazón de la forma más íntima y familiar posible. Entonces, aprender su idioma, esto se convierte en un acto de ternura, en una forma concreta de decir: te veo, quiero conocerte en tu mundo y no me basta con quedarme en el mío. Luego, un segundo paso después de ver, del encuentro, entonces ya viene un juzgar, pero un juzgar quiere decir discernir, la sabiduría del amor. Discernir no es juzgar al otro
desde el pedestal de una supuesta perfección en la que yo estoy. No, 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 no. Discernir es amar con prudencia, es decir, con verdad. Es aplicar la inteligencia del corazón para comprender por dónde pasa hoy el sufrimiento humano y cómo acompañarlo con la luz de la verdad revelada, ¿verdad? Cómo acompañarlo desde el lenguaje propio de la mente y del cuerpo. La prudencia, en palabras de Santo Tomás de Aquino, es la virtud del buen juicio. Y como enseña Fides Ratio en el numeral 43, ni siquiera los sistemas filosóficos más lejanos están extensos de semillas de verdad. Pero tenemos que encontrar, tenemos que ver para ver esa verdad que no estamos entendiendo, que no se nos está mostrando o que se está manifestando desde una forma desordenada. No poseemos la verdad como quien encierra un tesoro en una caja, sino que nos dejamos poseer por la verdad que es persona. Jesucristo es la verdad. Así que nuestro trabajo es llevar a esta otra persona a ese encuentro con la verdad. Solo Él puede revelarnos la totalidad de lo humano. Por eso, el discernimiento no puede absolutizar nuestra perspectiva, ni reducir al otro a su error, ni dejarnos llevar por el miedo que siempre activa la amígdala y nos encierra en respuestas primitivas y agresivas, porque no, nos perderíamos el misterio único, irrepetible, irreemplazable e indispensable que el otro representa, ¿verdad? Salvar la sensibilidad del alma sensitiva, salvarle esa sensibilidad de la otra persona, encontrarle donde está, encontrarle en su unicidad sin quererlo poner en estándares sociales, sino poder regresarlo nuevamente al diseño original como Dios le creó. Pero lo que pasa es que muchas veces tenemos un pensamiento polarizado, ¿verdad? Que no nos deja encontrar al otro. La polarización nace cuando dejamos de discernir y empezamos a reaccionar. Entonces nos encerramos en el blanco o negro, en la generalización, en la minimización de lo bueno de la otra persona, en la cancelación del otro, en identidades que se definen en oposición y no en comunión. Pero donde hay guerra cultural, donde hay herida, ahí también hay una oportunidad, la de sanar, la de escuchar, la de construir puentes, porque ahí donde el mundo ve enemigos irreconciliables, Dios ve hijos por reconciliar. Y ahí llegamos al tercer paso, después de ver, de encontrar, después de juzgar, de discernir. Ahora es actuar, caminar. El arte entonces, mis hermanos, de acompañar. Y entonces, habiendo visto con los ojos del corazón y discernido con la luz del espíritu y de la razón, estamos listos para caminar. Y no caminamos delante del otro o detrás del otro, sino a su lado. Caminar con las herramientas que hemos recibido, el amor y la verdad, caridad y claridad, como decía Steve Jobs. La gente no sabe lo que necesita hasta que se lo muestras. Vamos a mostrarle a estas personas lo que realmente están buscando, pero que no saben. Caminar es un arte, es un acto de fe y de paciencia. Es saber que los caminos no están hechos, que deben ser trazados y lo trazamos con el otro, paso a paso, con ternura y con firmeza. Caminar es encarnar la pedagogía de Dios, que nunca se impone, sino que propone, que no anula, sino que redime, ¿verdad? Por eso, acompañar no es imponer una visión, sino traducir toda la riqueza de la tradición de la iglesia para que ilumine el hoy. Es llevar el lenguaje contemporáneo o al lenguaje contemporáneo las verdades eternas del Evangelio, como Jesús hizo en el camino de Emaús. Él iba explicando, preguntando, escuchando, partiendo el pan. Y cuando actuamos así, como personas que han visto de verdad, que han discernido con sabiduría y que caminan con esperanzas, entonces se abren caminos nuevos, caminos donde antes solo había miedo, caminos donde antes solamente había heridas, donde solamente había soledad, caminos donde la gracia se hace carne y habita entre nosotros. Ten en cuenta que donde está la herida, está la oportunidad. Ahí donde más duele, ahí donde la cultura grita,
ahí donde las posturas se radicalizan. Ahí está Cristo esperándonos, no para dividirnos más, sino para sanarnos juntos, para mostrarnos que el otro, incluso en su error, no es un enemigo, sino un hermano por amar, y que nuestra identidad más profunda no nace de la oposición, sino de la comunión con Dios y con los demás. La transformación comienza cuando dejo de esconder mis heridas y me atrevo a decir, soy libre, ¿verdad? Salgo del tuve miedo y me escondí a decir, me sentí amado y por eso ya no tengo miedo a mostrar mis heridas. Porque el amor perfecto, el de Dios, expulsa el miedo. Y el miedo es lo que nos hace huir, escondernos, anestesiarnos. Las heridas en nuestra sexualidad duelen profundo porque tocan el núcleo de quienes somos, pero no son el final de nuestra historia. Jesús no ignora nuestras heridas. Él las toca, las redime y luego nos invita a volver al principio, allí donde fuimos creados con dignidad como imagen suya, ahí donde el cuerpo habla el lenguaje del amor. Por lo tanto, la sanación comienza cuando le muestro todo a Él y dejo que su amor llegue a mis zonas más rotas. Su herida del costado, fuente de gracia en la divina misericordia, es prueba viva de que nuestras heridas también pueden ser manantial de sanación si las llevamos a Él. Por eso es que el acompañamiento es acompañar a la otra persona desde donde está a Él. No hay nada que tenga que cambiar. Hay que llevarlo a Él para que sea Él quien cambie, quien renueve, quien sane. Desde la perspectiva neuropsicológica, sabemos que, por ejemplo, el trauma vivido, especialmente en el área sexual, deja una huella en las redes neuronales del sistema límbico, bloquea la capacidad de confiar, de vincularse sanamente y de integrar la historia del cuerpo con la historia del alma. Pero cuando el amor entra, ¿verdad? Ese amor horizontal, ese amor del cuerpo de Cristo, ese amor de mis hermanos, ese amor estable, seguro, que no juzga, que no abandona, el cerebro puede comenzar a reconfigurarse. La neuroplasticidad responde al consuelo, al contacto humano auténtico, a la ternura divina hecha carne en Cristo. La vergüenza, por el contrario, nos hace dudar del don. La pereza espiritual nos impide sanar, ¿verdad? A veces caemos en esa pereza espiritual, como que bueno, ya, así nací, así me quedo. Queremos consuelo sin cruz, placer sin verdad, pero el amor de Dios no se acomoda a nuestras heridas, sino que las transforma. No eres solo alguien que enfrenta heridas, eres amado, eres redimido, eres la suma de un amor que sana y hace nuevas todas las cosas. Todo esto se descubre en la relación. Hoy más que nunca necesitamos sanadores de la cultura, testigos del amor, constructores de puentes, hombres y mujeres capaces de ver, discernir y actuar. Y tú estás llamado a ser uno de ellos. Lo contrario sería la polarización del pensamiento, ¿verdad? Y hablemos un poco de esto, de las dinámicas de la polarización. O sea, cuando el alma se cierra, decía San Juan Pablo II que la peor cárcel es un corazón cerrado. La polarización es el síntoma de un mundo herido que ha olvidado el arte del encuentro. Es el eco de una humanidad que en vez de tender puentes levanta muros. Y estos muros no están hechos solo de ideas, sino de miedos, de heridas no sanadas, de corazones que se han endurecido porque nadie los escuchó. Estas son las dinámicas que alimentan la polarización. Y vamos a ver que una de ellas es la absolutización de la verdad, ¿verdad? O sea, el olvido de la humildad. Cuando caemos en la trampa de pensar de que yo tengo toda la verdad y tú estás en total error. Ahí hemos perdido el alma del evangelio. Esta es la tentación más sutil del fariseísmo espiritual. Creer que la verdad es un trofeo que se posee en lugar de una perspectiva viva que nos posee y nos transforma. A esto Jesús sin miedo, o a estos que hacían esto, les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas. Una vez más recordemos, por favor, Fides Ratio, numeral 43. Incluso en pensamientos lejanos encontramos semillas de verdad, como lo reconoció Santo Tomás de Aquino. No todo lo que está fuera de nuestro pensamiento es falso. Dios ha sembrado vestigios de luz en cada búsqueda auténtica, incluso en medio de la confusión.
Creer que solo yo tengo la verdad es olvidar que mi visión es siempre parcial, limitada, situada. Solo juntos y en diálogo y en comunión podemos acercarnos más a la verdad total que es Cristo mismo. Entonces se trata de recobrar esas características del principio, esa unidad original donde las diferencias eran complementarias. Vamos a ver una segunda dinámica de la polarización, que es reducción. Es el empobrecimiento de la mirada. La mente polarizada piensa en blanco y negro. Es incapaz de captar los matices, las complejidades, los tonos intermedios del corazón humano. Siempre reduce al otro a una etiqueta, a una postura, a un error. Olvidamos que la persona no es un misterio por resolver, sino un misterio para ser vivido, ¿verdad? Es que tenemos que volver a la línea personalista de San Juan Pablo II, que dice que la única herramienta adecuada para acercarnos a un ser humano es desde el amor. Y la única respuesta adecuada ante ese encuentro es el asombro ante el misterio del otro, ¿verdad? Pero este mecanismo reduccionista no solo es filosóficamente pobre, sino psicológicamente dañino, porque impide la empatía, inhibe la compasión y genera desconfianza. En lugar de ver a la persona como un misterio sagrado que hay que desvelar con ternura y con respeto, empiezo a verla como una amenaza, como un error que hay que eliminar. La reducción es violencia epistémica y afectiva. Mata la riqueza del otro y, sin saberlo, también empobrece nuestra propia alma. Y ahí llegamos a la tercera dinámica de la polarización, que es el miedo. Utilizamos la amígdala como trono de juicio. Cuando el miedo gobierna, el amor se esconde. Desde la neurociencia sabemos que el miedo activa la amígdala cerebral, que es el centro de nuestras respuestas primitivas, de lucha, huida o parálisis. Y si evangelizamos desde ese lugar, reducimos el evangelio a una ideología de defensa, no a una propuesta de amor, una ideología tan peligrosa como la que queremos pelear. El miedo genera desconfianza y bloquea el lóbulo prefrontal, ¿verdad? Y el lóbulo prefrontal es precisamente el encargado de la razón, de la empatía, de la reflexión. No se puede discernir bien cuando uno se siente perseguido o cuando percibe al otro como un enemigo existencial. Evangelizar no es imponer una macrolectura ideológica, sino abrir un diálogo humilde y lleno de esperanza, e incluso con quien piensa distinto. Otro punto es la identificación en oposición. O sea, cuando la identidad nace del conflicto. En muchas culturas actuales, la identidad se construye en la contraposición. O sea, no desde el reconocimiento mutuo. Soy lo que no eres tú. Es lo que pensamos, ¿verdad? Y eso genera identidades rígidas, reactivas, agresivas. Esta dinámica genera trincheras, no puentes, ¿verdad? Genera defensa, no diálogos. Y termina por alimentar ¿cómo se dice? Una espiral de resentimiento y soledad, ¿verdad? Desde la teología del cuerpo y la antropología cristiana, la identidad nace del don, no del conflicto. No, nace de ser amado, no de ser combatido por el otro. Por eso todo acompañamiento pastoral tiene o debe ayudar a la persona a redescubrir su identidad como hijos e hijas amadísimos del Padre, no como soldados de una guerra ideológica. Y por último vamos a ver lo que es la guerra cultural, ¿verdad? La cancelación del diálogo. Cuando entramos en la lógica de guerra cultural, dejamos de ver personas, vemos bandos. Ya no se trata de buscar la verdad juntos, sino de imponer una visión y eliminar la contraria. Y entonces se cancela el diálogo a priori, porque se considera inútil, peligroso o traidor. Pero la cultura del reino no se construye con armas ideológicas, sino con las bienaventuranzas. La iglesia no está llamada a dominar el mundo, sino a servirlo con amor y verdad, siendo luz, sal, fermento. No se trata de ceder en la verdad, sino de saber cómo entregarla con ternura, como Cristo con la samaritana, como el buen samaritano con el herido, ¿verdad? ¿Dónde está la polarización? Ahí también está la misión. Este es el momento histórico que nos toca vivir. No podemos evadirlo ni ignorarlo, pero sí podemos mirarlo con ojos nuevos, discernirlo con sabiduría y actuar con misericordia. Tú que estás escuchando,
Tú puedes ser ese corazón que no se deja encerrar en la lógica del mundo, sino que aprende a sanar desde adentro, a hablar un lenguaje nuevo, a reconstruir vínculos y a rehacer caminos. La polarización revela heridas profundas y toda herida es una puerta de entrada para la gracia, ¿verdad? Por lo tanto, qué importante es escuchar y comprender al mundo, ¿verdad? Dialogar como camino, presentar un camino de conversión pastoral. Ahora, rápidamente, antídotos ante las dinámicas de la polarización. La polarización se supera cultivando actitudes del corazón y de la inteligencia que permiten responder desde la fe y la razón. Por ejemplo, a la absolutización, ¿verdad? Vamos a responder escuchando con humildad. Reconocer que nadie posee la verdad en su totalidad, solo Cristo es la verdad, nosotros siempre somos discípulos de la verdad. Ante la reducción, tenemos que ampliar el horizonte, no encasillar a las personas, ¿verdad? Entender que la realidad supera la idea. Ante el miedo, serenidad. El miedo no es un buen consejero. Hay que desconfiar de lo que surge desde la adrenalina. Entre la identificación y la oposición, tenemos que tener apertura al otro, separar a la persona de sus ideas. La persona es más grande que cualquier postura, y ante la guerra cultural, un diálogo abierto. Defender el derecho a expresarse incluso de quien piensa distinto, solo así brota la verdad compartida. Debemos decir un sí a nuestro tiempo, no como quien aprueba todo, jamás, sino como quien acepta el reto de amar esta época concreta, como lugar donde Dios nos llama a ser luz, a ser amor, a ser verdad. El verdadero diálogo nace cuando respetamos esta triple dimensión de la persona. ¿Cuál es esa triple dimensión? La ontológica. Somos don, imagen de Dios, dignos por el simple hecho de ser. La existencial, ese don se despliega con libertad y se descubre en la historia. La psicológica, la conciencia de lo que somos es imperfecta y va creciendo en la medida que me relaciono con aquel que me creó y con las demás personas. Así que vamos a continuar este diálogo, vamos a continuar. En la siguiente charla estaremos hablando un poco de qué papel juega la naturaleza, la cultura y la libertad dentro de este acompañamiento a aquellas personas que tal vez han tenido una confusión de identidad, que la están viviendo en la actualidad y que requieren una respuesta y un acompañamiento de la iglesia. Por ahora vamos a quedarnos ahí, vamos a quedarnos en esa postura del ver, del encuentro, en esa postura del discernir, del juzgar, pero desde el discernimiento, en esa postura del actuar, que es caminar, el arte de acompañar. Que Dios te bendiga.